Bueno, muchachos, vamos a comenzar. Nosotros habíamos estado hablando de lo que era la productividad y decíamos que iba más allá de hacer un montón de actividades, de llenarnos de mil cosas por hacer, que no tuvieran pues la relevancia necesaria para las metas que nosotros tenemos en nuestro día a día, ¿cierto? Ya tenemos eso súper claro, que productividad no es eh, sí, hacer un montón de cosas, sino hacer las más importantes, ¿cierto? Las que tienen mayores consecuencias. Quiero que nunca se les olvide esa palabra, que la tengan muy en cuenta en su día a día. Es hacer las actividades que tengan mayores consecuencias para mi meta. Espero que ya en este punto todos tengan metas por escrito. Listo. Creo que solamente el 10% de la población tienen metas por escrito. Espero que ya ustedes sean de ese 10% que tienen esas metas ya muy bien planteadas con el método que les enseñé la semana pasada, que sean específicas, que sean medibles y también que sean alcanzables en cierto periodo de tiempo. Listo, entonces usted ya debe tener metas escritas. Ahora, hoy vamos a hablar sobre 5 técnicas o herramientas que les van a servir para aumentar la productividad. En la clase pasada mencionamos algunas por encimita y hoy vamos a hablar un poco más a fondo sobre ellas. Entonces, recuerden que para aumentar la productividad de una manera que sea sostenible, debemos adoptar estas técnicas que nos permitan maximizar el rendimiento con el menor esfuerzo que sea necesario. ¿Listo? Entonces, la primera técnica, la primera herramienta que les voy a enseñar o a compartir es esta que se llama la ley de Pareto. También se conoce como la ley del 80-20. Y lo que dice esta ley básicamente es que el 80% de tus resultados van a venir del 20% de los esfuerzos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% de los resultados que tú tienes en tu día a día va a provenir del 20% de las tareas que tú estás haciendo. Es decir, que todas las tareas que tú llegas y anotas, no todas van a tener la misma relevancia o importancia para el cumplimiento de tu meta, sino que hay ciertas tareas, o sea, el 20% de esas tareas van a ser las que mayor impacto van a tener. Y ustedes tienen que aprender a identificar cuáles son. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a poner un ejemplo. Bueno, entonces ustedes tienen que identificar cuáles son las actividades que generan la mayor parte de sus resultados. Ustedes van a hacer eh, un tipo de autoevaluación sobre la meta que tienen. Ustedes van a decir, listo, hasta el momento estos son mis resultados. Listo. Y eh, las actividades que más me han ayudado, las que más me han ayudado en el pasado para lograr los resultados que tengo hoy son esta y esta. Esta no tuvo tanta relevancia, por lo tanto la voy a eliminar o la voy a reducir, mientras que esta tuvo un mayor impacto, por lo cual voy a dedicar más tiempo y mayor esfuerzo a esta porque es la que me va a dar la mayor parte del resultado. ¿Listo? Entonces, acá sí vamos a dar un ejemplo. Para los que son traders acá, que hay mucha comunidad de acá de traders. Si ustedes quieren volverse traders rentables, y esa es su meta, yo soy un trader rentable y consistente, me gano tantos dólares para tal fecha. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que mirar cuáles de todas las actividades que hacen son las que más van a tener un impacto o las que van a representar las que van a hacer ese 80% del resultado. Entonces, yo acá les puse unos ejemplos: hacer el backtesting, trabajar las emociones, llevar un diario de trading y reforzar conceptos pueden ser algunas de las tareas que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Pueden haber muchas más, pero para mí, por ejemplo, las más importantes van a ser hacer backtesting y análisis y el trabajo de las emociones. Muchas veces enfocamos el esfuerzo hacia otras cosas, de pronto hacia estar todo el día aprendiendo y aprendiendo nuevos conceptos sin aplicar lo aprendido. Entonces,
cuáles son realmente las tareas que van a hacer ese 80% de los resultados, cuáles son las que me van a acercar más a mis resultados. Hay que aprender a identificarlas. ¿Listo? Entonces, por cada eh, meta que ustedes tengan, tienen que tener varias tareas, ¿cierto? Van a poner varias tareas. Si son, por ejemplo, metas en salud, metas en fitness, van a listar las tareas que deben hacer, listo. Entonces, debo ir al gimnasio, debo cuidar mi sueño, debo cuidar mi alimentación. Van a mirar cuáles son las que van a generar mayor impacto en los resultados, listo. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Listo. ¿Qué es backtesting? Bueno, en trading hablamos de backtesting, que es evaluar en el pasado una estrategia. Básicamente eso es backtesting, mirar en el pasado una estrategia. Listo. Ahora, la siguiente técnica de la que vamos a hablar es el chunking. Listo. Un chunk es como un trozo. En inglés, un chunk es un trozo. Entonces, esta técnica de lo que habla es que las tareas deben ser divididas en partes que sean más manejables. Eso lo habíamos hablado un poco la clase pasada. Tú debes de dividir tus tareas en mini tareas o en mini secciones, ¿cierto? En lugar de que tú abordes toda la tarea, ser como una sola, la cual puede significar mucho, puede ser muy abrumadora para ti, porque como que te estresa porque es algo muy grande que significa mucho esfuerzo, mucho tiempo invertido. Tú lo que vas a hacer es dividirlo en tareas más pequeñas que sean más manejables para ti. ¿Y eso qué te va a permitir? Que te concentres en un en un chunk a la vez, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes van a trabajar sus emociones. Esto es importante para cualquier área de su vida, ¿cierto? Para las relaciones, para todo. Si ustedes quieren trabajar sus emociones, ustedes van a tener que hacer diferentes tareas, ¿cierto? Por ejemplo, acá les dejé unas, que son también algunas de las que a mí me han funcionado, y es que tengo que trabajar mis emociones, listo. Entonces, para trabajar mis emociones, yo tengo que escuchar podcasts relacionados al manejo de esa emoción. Por ahí Estefa les mandó esa semana a Marian Rojas Estapé, ella es súper buena eh, para gestión emocional de diferentes emociones, ansiedad, miedo, etcétera. También para ese trabajo emocional yo puedo leer libros, ¿listo? Entonces yo puedo leer libros y también debo tener tiempos de reflexión o de meditación sobre la emoción que estoy teniendo, por qué estoy sintiendo esa emoción, eh, qué momentos o qué circunstancias son las que desatan que yo tenga esa emoción, digamos, en mayor medida. Entonces, hay que dividir esas tareas en tareas más pequeñas y acá es donde vamos a aplicar también lo que es la técnica Pomodoro, que es una técnica que dice que ustedes deben organizarse, esas tareas van a ir organizadas por periodos de tiempo. Esos tiempos van a ser medidos. Ustedes van a coger un cronómetro del celular y van a medir el tiempo que le dedican a esas tareas. Y cuando esa tarea haya sido terminada o cuando el tiempo haya finalizado, ustedes se van a tomar un descanso de 5 minutos. ¿Por qué un descanso? Porque resulta que hay como una teoría que dice que el cerebro no puede estar concentrado en una sola actividad entre 20 o 40 minutos más o menos. Entonces, lo que uno hace es dispersarse un poco, relajarse para que no tenga como un burnout, como que uno se resetea, como que se recalienta. Esta lista de tareas se puede hacer la noche anterior. Bueno, eso, como se los mencioné en la clase pasada, la lista de tareas se hace el día anterior, se hace la noche anterior, que tienes como la mente con tienes mucha más claridad de lo que vas a hacer el día siguiente. Semanal lo puedes hacer
pero para establecer metas semanales. ¿Listo? La lista de tareas la haces siempre un día antes y la lista que puedes hacer semanal puede ser de metas. ¿Me recuerda, por favor, cuál era la primera? La primera era la ley de Pareto o la ley del 80-20, que dice que el 20% de tus tareas van a representar el 80% o te van a llevar al 80% de tus resultados. ¿Listo? Entonces, como les decía, en esta técnica ustedes van a concentrar los esfuerzos en ciertos tiempos determinados y una vez hayan terminado, van a tomar un descanso para que su cerebro no se recaliente. ¿Listo? Ahora, esa también se las había mencionado por encima la clase pasada y es la regla de los 2 minutos. Es una herramienta súper buena que te sirve para hacer tareas que son pequeñas o que pueden hacerse de manera inmediata. Algunos autores también hablan de la regla de los 5 minutos. En realidad es para referirse a esas tareas que son pequeñitas y que puedes hacer de inmediato. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes muchas tareas y tienes bastantes de este tipo, que son aquellas que te pueden llevar muy poco tiempo, tu cerebro se va a sentir como saturado, vas a sentir como que tienes demasiado por hacer, pero en realidad es que son cosas que no te van a llevar tanto tiempo, sino que tienes tareas que están ahí como rumiando, sabes que las tienes que hacer, pero las estás posponiendo. Entonces, cuando tengas tareas de este tipo, las vas a hacer de manera inmediata. Si sabes que tienes que hacer algo que no se demora nada para hacer, es mejor que lo hagas de inmediato. Listo. Esto tiene diferentes ventajas. Cuando tú haces estas tareas, vas a ir liberando tiempo para que te concentres en las tareas que son realmente más importantes, además de que te va a reducir ese estrés, esa ansiedad por estar haciéndola y vas a tener mucha más claridad mental de las verdaderas tareas más importantes. También vas a evitar que esas tareas se estén acumulando y que te estén distrayendo porque estás pensando en ellas todo el día. Ahora, esta es la última técnica de la que vamos a hablar hoy y es la técnica de revisión. Esta es súper importante. Acá yo les menciono que ustedes pueden hacer una revisión semanal de lo que son las tareas que ustedes cumplieron y las que quedaron faltando, ¿cierto? Sin embargo, vamos a hacerlo día a día. Yo les recomiendo que día a día, cuando ustedes hagan la listica de tareas, miren qué hicieron y qué les quedó faltando. Y lo que les quedó faltando lo van a poner para hacer al día siguiente. ¿Listo? Entonces, esta técnica habla de hacer una revisión, puede ser diaria y también semanal, diaria de las tareas y semanal de las metas que cumpliste, de las que te quedaron faltando, para ver en qué tienes que reforzar la próxima semana, etcétera. Y por acá les voy a dejar una actividad para que ustedes realicen en su casa. Se van a preguntar qué tareas son las que más los han acercado a sus metas, ¿cierto? ¿Cuáles son las tareas que han representado el 80% de sus resultados? Las van a escribir y se van a enfocar en ellas al 100% para que sean ellas las que los lleven a la consecución de sus metas. ¿Listo? Luego de que ustedes identifiquen esas tareas, las van a dividir en tareas más pequeñas y si es algo que hacen en su día a día, entonces les van a asignar horarios específicos para que las realicen aplicando la técnica Pomodoro y también vas a planificar la semana en base a las tareas que tengan listo. Y bueno, muchachos, eso fue todo por la clase de hoy. Son 5 técnicas sencillas. Regálenme un segundo. Son 5 técnicas
que son sencillas, porque no son difíciles de comprender, pero que si las aplicamos van a tener un gran impacto en nuestra vida. Espero que les sirva demasiado, que de verdad lo hagan. Esto no es solo para escucharlo, de verdad que aplíquenlo. Esto va a servirles demasiado para su vida. Eh, y por favor, ¿me permites la última presentación? ¿Cómo así? Información de oro. Muchas gracias, Kate. Desde que planeo mi día, siento que me rindo demasiado. Súper. Por fin sube la clase. Claro que sí, enseguida la subo. Muchas gracias, es con muchísimo gusto. Ah, bueno, ya se las voy a mostrar. Esta es la actividad. ¿Listo? Entonces van a pensar. De los resultados que he tenido hoy, de los resultados positivos, ¿cuáles son las tareas que yo he hecho que me han llevado a obtener esos resultados? ¿Cuáles han tenido el mayor impacto? ¿Cuáles representan el 80% de los resultados? Son pocas, recuerden que son pocas, no son todas, de las tareas que ustedes pusieron desde la semana pasada que debían hacer. Son pocas, pero representan la mayor parte de los resultados. Van a dividir esas tareas en tareas más pequeñitas para que las puedan hacer en periodos de tiempo específicos aplicando la técnica Pomodoro y también en base a eso es que van a planear tanto su semana como su día a día. La planificación le da una mejor proyección que se debe realizar en el día. Ha sido lo mejor que ya tengo más control de mi día a día total. Uno tiene más control sobre su tiempo, sobre lo que hace. Yo dejé de hacer tareas por horarios y siento que no completo las tareas y que acumulo. Exacto. Es que hacer tareas por horarios es súper importante. Recuerden que cuando como les decía la semana pasada, cuando uno hace la listica de las tareas, uno les pone un horario específico y va midiendo el tiempo por lo mismo, porque uno se obliga a cumplir ese tiempo y luego a continuar con la otra tarea. Cuando usted no anota, usted tiene en el cerebro un montón de información que lo que hace es que lo está distrayendo y estresando. Gracias, mujer. Me toca variar mucho en las tardes con mi trabajo, pero en las mañanas, desde que estoy fabricando más tiempo, me rinde. Ah, eso me alegra bastante. Sí, igual cada quien tiene, pues, igual cada quien tiene, pues, una situación diferente de su trabajo. Cada quien tiene una situación diferente por su trabajo, por su ritmo de vida, ¿cierto? Es intentar aplicar esto a su día a día, a su vida de la manera que mejor le funcione, porque igual no a todos nos va a servir igual, ¿cierto? Muchísimas mil gracias, Caterine. Lo tengo en mente, pero no lo he plasmado por escrito. Lo voy a hacer para seguimiento. Total, si no lo haces, no vas a ver el resultado. Mi horario laboral siempre es largo. Siento que no tengo suficiente tiempo para mí. Bueno, son cosas que se deben evaluar. ¿Trabajas 8 horas o trabajas más de 12 horas, Judy? Tienes que empezar a mirar qué haces también luego del tiempo, en el tiempo libre que tienes, cómo lo estás invirtiendo, cómo te gustaría invertirlo, cómo sientes que estaría mejor invertir el tiempo libre que tienes, así sea poco, que ese poco tiempo que tengas, hagas esas tareas que te aportan mayor valor. Fíjate, se mide el tiempo del día y uno lo aprovecha mejor. Total. Muchas gracias, gracias Dios por permitirme estar en esta academia, en este momento y con esas personas maravillosas. Amén. Es con muchísimo gusto, muchachos. Eh, Espero que les sirva bastante todo esto que les estamos compartiendo. Y nada, cualquier duda también saben que nos pueden escribir. Y muchas gracias por estar aquí, gracias por conectarse. Bueno, muchachos, nos vemos en la próxima clase.